Hola, buenas tardes, queridos ciberescuchas. Ahora quiero hacerles un comentario sobre la justicia. Todos queremos justicia para cualquier problema, de cualquier índole, familiar, laboral, social y hasta divina para los casos más aberrantes. Pero entendamos que no se puede o debe pedir la justicia haciendo desmanes. Hay gente que no pide, exige justicia, haciendo bloqueos o plantones. Tienen razón en exigirla, según sus razones, para presionar al gobierno, pero no para afectar a quienes igual que ellos tienen derechos y no tienen por qué pagar el pato. Por favor, hacer bloqueos hasta porque no hay agua, cuando los culpables somos todos con nuestra actitud tan negativa y que solo hacemos más caos. Lo que veo es que algunas gentes son muy acomodaticias y buscan sacar provecho de todos los problemas donde se suman, que se solidarizan. La gente que se solidariza es porque ha sufrido de los mismos problemas, no nada más porque sí, como si no tuvieran que hacer o o trabajo o quien dependa de ellos. Vamos a decir como la CNT, o sea, la Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación, se la pasan bloqueando las vías del tren y otras carreteras, además de plantones, porque por semanas o por meses es más lo que están en protesta que lo que trabajan. Yo digo que nada más quieren cobrar sin trabajar. El tiempo que duró la pandemia ni se pronunciaron para nada. Nada más volvieron las clases presenciales y volvieron a las protestas y plantones. Por eso la educación está tan raquítica y mal. El gobierno tiene la obligación de protegernos y cuidarnos, pero está tan saturada ya de tantos problemas que no pueden ni cuidarse ellos solos, mucho menos a cada uno de nosotros. Como podrían y deberían, nosotros deberíamos de hacer caso de las normas que ellos nos recomiendan, como son no andar tan noche en la calle, o si es por trabajo o necesidad, pues acompañarse de alguien para evitar robos o asaltos. Buscar protocolos que nos acomoden a las necesidades de cada familia. Es a veces tan difícil pensar que un día lleguemos a tener un modelo de justicia que nos ayude para ser un país verdaderamente libre, próspero y rico, por lo menos medianamente, acomodado con la clase de gobierno que tenemos tan corrupto y las leyes solo para su propia necesidad y conveniencia. Los intereses de la gente de poder son quienes verdaderamente gobiernan. Nos guste o no nos guste, son los que mandan, por eso el gobierno los cuida tanto y los obedece casi en todo, que a ellos cuando alguien los moleste y si un día alguien les hace algo, inmediatamente esclarecen el caso. Y si el malhechor es adinerado, solo nos hacen el cuento que ya lo encarcelaron, pero si es pobre, hasta lo desaparecen. ¿Cuánta gente de poder
no conocemos, que han hecho muchas fechorías y ni los molestan, ni siquiera les quitan lo que se roban o lo que hacen. Puede ser que se conozcan y tienen miedo que les eche de cabeza. Hasta los persiguen, hasta los presidentes han incurrido en delitos y no hay poder que los censure o que los persigan, menos leyes que les hagan pagar su culpa. Y todos los que han estado con ellos, tampoco hay quien los moleste. Dicen que nadie por encima de la ley. Faltó, yo creo, ponerle eh, sea pobre porque son a los únicos que sí agarran. O sea, les faltó poner que a menos que sea pobre porque son a los únicos que agarran. En otros países puede que sea las cosas muy parecidas a las de aquí, pero la gente de gobierno es más inteligente y discreta. Aquí lo que priva es el descaro y desfachatez de algunos políticos ya. Los políticos se dan de golpes de pecho y se dicen ser honestos cuando no son más que ratones y ratas que ya ni se ruborizan. Da tristeza ver a lo que han llegado los partidos políticos. Parecen lavanderas de vecindad que se juntan para chismografiar, denostando unos a otros, sacándose sus trapitos al sol, en lugar de ponerse a pensar qué hacer para mejorar las reformas, para parar ya tanta delincuencia, tanto delito. Hace falta gente honrada, honesta y leal, y sobre todo incorrupta, para hacer de nuestro país un verdadero paraíso, que sí lo es un paraíso, y los centros vacacionales podrán decir que son los mejores destinos a veces del mundo, pero todo eso se está acabando por esa corrupción que linda siempre como decía el dicho, donde corre dinero, ladrones verás. Y México debería ser libre y estar en paz. Habría que preguntarle y que nos pase la receta al presidente de El Salvador, cómo le hizo para detener a las maras, que por lo menos parece que sí le funcionó, ¿eh? Solo que a los políticos de aquí parece que no les interesa o no les conviene, y eso me hace pensar mal porque ni siquiera preguntan cómo le hicieron o buscarían en otros gobiernos un esquema similar que diera resultados en lugar de estar ruñando al que les gana el poder y del que hablan con mucho despecho sin ponerse a pensar que ellos hicieron lo mismo o ya se les olvidó cuando ellos eran poder. No deberían de hablar de los pecados de otros sin mirar los propios. Ahora resulta que lo que hace el actual gobierno es malo y cuando ellos lo hicieron era bueno. Están
así, estamos así como estamos porque la gente ya se aburrió, ya no cree en el gobierno, vamos, le tiene miedo, ya no le tiene miedo a ninguna ley. Toda mi vida estuve con la esperanza de ver un gobierno transformador que hiciera de México un país grande y fuerte económicamente hablando. Recuerdo, recursos hay bastantes, pero han regalado todos los recursos mineros y otros más y dejado que emigre la gente del campo en lugar de aprovecharla, de ofrecerles aquí la forma de que trabajen aquí en México, pagarles un poco más, no sé, pero siempre han dejado que mejor otros aprovechen esa mano de obra que aquí tanta falta hace, porque los campos se están quedando ya desiertos, ya sin gente, ya no hay. ¿Quiénes son pocos los que aprovechando que se van para el norte? Pues ellos dicen, ahorita yo aprovecho para sembrar todo lo que se pueda, para sacar de una o de otra cosa, pero antes, digamos, cuando había demanda, pues incluso hasta las cosas eran más baratas porque a razón de que todos sembraban, pues podía decir que le agarraban a uno, le agarraban a otro y así tenían que abaratar algunas cosas. Pero ahora, como todo es exportado, pues hasta caro no lo venden porque es más caro traerlo desde allá que ni fabricarlo aquí mismo. Cuando uno fabrica las cosas, se abaratan más. Que no digan que no hay luz de arriba, si aprovechan por más que digan que no. Para transar si son muy duchos. Para unos hay otros y Estados Unidos no desaprovecha su cercanía y taruguismo de nuestros malos gobernantes que se las dan de muy inteligentes y que no son sino unos corruptos penitentes que se sienten tocados por Dios y hasta ser divinos. Se diga algunos casi dicen que son descendientes directos de Dios, más los padres de las iglesias piensan que por eso tienen el poder porque Dios los favorece. No ve que estamos en realidad en un país pues más que nada analfabeta que no entiende pues que y que también los maestros que en realidad no levantan a la gente a que de veras sean verdaderos eruditos de las cosas, sino que como hizo el Bester Gordillo, retrasaba las enseñanzas, se oponían a la publicación de libros más avanzados. ¿Por qué? Porque les convenía que la gente estuviera así. Y creo que por ahí se supo cuando estaban con Calderón, creo que se supo eso de que a México le convenía que hubiera muchos pobres, porque había muchos votos, pero votos tontos porque, pues a razón de que no entendían las cosas, pues no podían ponerse a pensar en realidad si su voto era bueno o no. Simplemente ahí estaban y aprovechaban
con dádivas, les compraban su voto. Ya ven que para cada vez que hay votaciones, siempre aparecen las dádivas, ya sea desde una simple gorrita, una playerita o algo así, siempre están ofreciendo algo para que uno caiga, uno se enganche. ¿Qué decía López Obrador cuando le tocó a él? Decía, pues agarren lo que les den, hombre, nada más voten por el que de veras quieran votar, que no influyan ustedes simplemente nada más porque les dan, pero pues entre la gente agradecida siempre están los pobres. Y de eso pues se aprovechan todos los partidos, ¿verdad? Lógicamente que es una estrategia que ellos conocen bien y es la que llevan a cabo siempre. Pero la gente parece que ya está entendiendo y que a lo mejor le escalaron o le sentaron bien las palabras del presidente López Obrador cuando dijo eso de que agarraran lo que les dieran, les dan 100 pesos, 1000 pesos, qué buenos, agárrenlos. Es una buena forma de entender que el señor pues tenía su seguridad en lo que él hacía, a lo mejor también por eso él hace los programas de ayuda, ¿verdad? O puede ser que sí le cale hondo, que también ve pasar los años y nada se compone. Yo no pierdo la esperanza de que un día aparezca un verdadero líder que ponga las cosas en orden y llegue la verdadera justicia para todos. El gobierno actual, como los anteriores, solo está quedando en promesas sin cumplir. No sé por qué la pantomima de si juzgar o no a los expresidentes, si no pensaba cumplir. Yo no sé que, yo sé que sí es algo difícil y de mucho valor, o sea, de valentía, pero ¿por qué tanto aspaviento si no se tienen los arrestos? Que no jueguen con la ilusión del pueblo y nos den a tole con el dedo. De los reos de alta peligrosidad, ¿cómo será su estancia en las cárceles de toda la República? ¿Será de privilegios todavía? Digo, a los que tuvieron dinero y poder, ¿verdad? Para que sigan dirigiendo a sus bandas desde ahí yo votaría por la pena capital. Para los que tengan sentencias extremas de más de 100 años o cadena perpetua, ¿para qué seguirlos manteniendo? Dejarlos seguir generando violencia desde desde las cárceles donde se sienten más seguros. De todos modos, los reos, cuando delinquen, saben que se juegan la vida a ellos mismos. Lo pregonan, aunque suene drástico o inhumano, pero es que hay allí verdaderos chacales. Solo ellos saben qué los llevó a hacer eso, o a lo mejor ni siquiera lo saben, pero ahí están, porque mucha gente es así, se metió sin siquiera pensar en las consecuencias de esos actos o a veces puede ser que algunos hayan sido obligados, amenazados pues, como sucede a veces, que,
que a muchos, pues les dicen, ¿verdad? Porque todos ellos saben que ya entrados a veces en ciertos delitos ya no hay salida. Mientras el gobierno no quiera hacer su trabajo para lo que fue creado, todo va a ser igual o peor. Porque es deplorable mirar cómo los grupos delictivos han perdido la ética y el escrúpulo. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale, pero no contra los que no tienen nada que ver con ellos y los inocentes que se esfuerzan para alejarse de esa vida y viven de un trabajo decente, que tratan de vivir de manera digna y en sana paz, que aman la naturaleza y la vida, a pesar de todos los problemas que ello conlleva. Bastante hay con las enfermedades, accidentes cotidianos, pues la vida es bonita para quien sabe vivirla o pretende vivirla de la mejor forma, pero sin andar en cosas chuecas. Yo creo que entre la gente que pueda oírme, yo creo que muchos congeniarían conmigo que en realidad hacerse por el lado malo también trae muchas consecuencias, más que las que cotidianamente nos topamos. La vida puede ser dura para muchas personas, sobre todo para los que no tienen nada. Y puede ser de un esfuerzo enorme, de una forma que si no tienen una preparación, si no tuvieron recursos para al menos tener los estudios básicos, la gente pasa muchos problemas. Yo cuando trabajaba en las fábricas, había gente que decía, ay, cómo nos friegan aquí, y ni cómo decir que no, ni cuentas sabe uno hacer a veces. Y pues sí los comprendía porque pues yo sé hacer cuentas, pero de todos modos a veces como que no me salían. Y reclamar, pues nada más era perder el tiempo, porque muchas de las veces ni siquiera lo que me faltaba me llegaron a reponer. Y esas personas decían, pero mi papá decía, estudia, hijo, y a ver, ¿qué caso hice? Dice, el mismo caso que me hacen ahora mis hijos. A veces los hijos se van más con el ejemplo. Conozco personas que presumen que ellos eran bien camiones y que sabe tanto. Y ahora que los hijos les han salido así, digo, pues es que es como una doctrina que les dabas. Tú presumías de ser el espantapájaros de tu colonia y le digo, y ahora que tus hijos lo son, le digo, se sienten orgullosos a lo mejor porque quisieran que tú les alabaras porque, ay, mi hijo se parece a mí, es igualito a como yo era cuando era joven. Pero cuando a uno le llega ya el razonamiento, dice uno, no, pues yo hice tanta loquera, no quisiera que mis hijos salieran igual, porque si yo tuve consecuencias o no, pues a lo mejor fue por eso, y esas mismas consecuencias van a tener sus hijos ahora que crezcan, que quieran andar igual. Muchas de las veces cuando uno aconseja a los hijos a que caminen por un camino recto, muchas de las veces no funcionan, porque como dicen, cada quien es como cada quien es, ¿verdad? Pero sobre todo se nos olvida que a veces en cada familia existe una especie que decían antes la oveja negra de la familia, algún rebeldillo, alguna hija que pues es precoz, es una niña precoz y se adelanta a muchas cosas o no le parece
cómo viven sus padres o el ejemplo que le dan a veces. Ella quiere otras cosas. Por ejemplo, si tú fuiste una persona honesta, pero pues despilfarraba lo poco que te ganabas, la pobreza se acrecenta en la casa. Y hay niños que no quieren seguir pues con esa pobreza y se saltan a otras partes viendo las oportunidades. En nuestro siglo de ahorita del siglo XXI, nos damos cuenta que hay mucha gente que está cambiando ya de forma de pensar, pero más que nada, lo único que ven más a la mano es el camino chueco. Todas las personas mayores sabemos que los caminos que hay en la vida, sabemos que hay unos que son el que le llaman del dinero fácil, pero trae unas consecuencias muy drásticas todo el tiempo. Siempre va a ser eso. Las cosas más fáciles en apariencia son las cosas que más problemas traen. Hay muchas formas de hacer una buena vida y es cuestión de no desesperarse. Paso a pasito se llega lejos, también lo decían. El paso lento es más seguro que el paso acelerado. El paso acelerado nos trae tropezones, trae resbalones, nos trae caídas, que en una de esas nos puede dejar incluso inválidos, nos puede dejar inmóviles un tiempo o algo así, ¿verdad? Pero ¿cuál es la prisa? El que quiere construir un mundo mejor para ellos, para su familia o para sus hijos o para quien sea, pues sabe que se tiene que ir con mucho cuidado, porque al faltar él, a veces falta todo, o al faltar ella también, como ahora, que pues tenemos que entrarle los dos, porque como digo, aquí no estamos en un país que se piense en la gente que hay, que se piense en que si son trabajadores merecen pues un empujoncito, una ayudita para que, para que haga un poco más, para que el esfuerzo sea menos, sea por parte, entre dos o en equipo, el esfuerzo siempre va a ser menos. Pero aquí los gobernantes se preocupan solo de ellos y los demás, nomás mientras me dan el voto, ya después ni me acuerdo, ya después ni significa nada para mí. No saben que esa persona que los puso en el poder también los puede quitar. Que claro que ya es más difícil que los quiten ahí porque hay unos que se aferran y no quisieran dejar la sillita, mucho menos el dinerito que les está generando sus tropelías. ¿Cuántas veces vamos a decir, nos damos cuenta de que hay personas que no tienen estudios, pero son bien trácalas, y esos cuando llegan al poder, pues no van a hacer otra cosa que lo mismo, atracaleando con todo lo que pueden, pero es allí donde hablo yo del analfabetismo que tenemos, de que muchas de las veces votamos por alguien que ni siquiera conocemos, ni nos damos cuenta de dónde es. Y anteriormente creo que había una ley que especificaba que allí donde tú vas a ser, ya sea delegado, diputado o presidente municipal o lo que sea, donde vas a servir al pueblo,
exigía que fueran de por allí. Vamos a decir, cuando va a ser un presidente de aquí de México, se exige que, pues que por lo menos haya nacido aquí en México, que sea mexicano. Pero ahora, pues no sé qué pasa con esa ley, si ya la modificaron o no sé, porque hay muchos apellidos que suenan a extranjia, son extranjeros como el Nayib Bukele o otros que pues no suena que sean, a no ser que nada más así se hayan rebautizado ellos, ¿verdad? Porque hay unos que sí, incluso se les ve que son, a veces pueden ser musulmanes, pueden ser árabes o qué sé yo, más se oyen los nombres de los árabes porque cuántos franceses no nos damos cuenta que viven aquí en nuestro país, según lo que pasa es que como en Europa, en el continente europeo, pues se sabe que nos llevan mucha ventaja. Cuando aquí todavía éramos indígenas, ellos ya nos vinieron a conquistar en 1492 que vino Colón y luego en 1521 creo que vino Cortés y que nos empezaron a colonizar. Pues ellos ya eran personas con ideas más claras de lo que era una guerra, de lo que era una conquista, de lo que ya tenían callo. Entonces igual sigue siendo ahorita, igual en Europa saben que nos llevan mucho tiempo y pues se vienen acá y más no diga, en los pueblos indígenas todavía se han frenado porque la gente no quiere reconocerlos, quiere que sea gente de allí, como en Tabasco y Chiapas, que si hay un gobernante que, aunque sea de aquí de México y que quiere llegar por el medio del voto allí a mandarlos, ellos también les ponen a sus jefes de etnia que tienen por allí y ya ven qué zafarranchos se han armado. Entonces a veces, como decía yo, existía esa ley en que exigía que la persona fuera incluso del distrito donde iban a estar de delegados, alguna cosa así, exigía que la persona fuera conocida de allí. Y aún así, a veces nos bailoteaban como ellos querían. Entonces ahora que llegan personas que se han aventado para alcaldes en Irapuato, en Celaya, en Salamanca, y luego vienen aquí y, y aquí también hacen lo mismo, o sea que brincan como sapos o chapulines, aquí y allá a ver dónde se aferran y ya donde se aferran empiezan a hacer sus triquiñuelas. No sé si eso sea permisivo por la ley, pero es lo que yo cuestiono todo el tiempo. Digo, pues, entonces, ¿cuál es el cuidado de...? Desde allí se ve que el gobierno no tiene cuidado, no le interesa si aquel es... lo que le interesa es que, como en el PAN, lo que le interesa es que aquel les dé su coba y le bolee los zapatos y le sacude el polvito del hombro y que les haga la barbacoa, pues. Eso es lo único que les interesa, porque saben que cuentan con un incondicional que, que les va a hacer el paro, aunque no lo necesiten abiertamente como se cree, porque en realidad no, a, a un rico, un pobre no le puede dar algo que le llame la atención.
Y a una persona que ya lleva ventaja en el poder, pues a otro de abajo, pues lo único que puede hacer es lambisconearle. Y eso parece que les encanta. Los hace sentirse importantes. Incluso, como es en el pan, se sienten hasta divinos y tocados por Dios y sienten que la Virgen les habla y todas esas cosas que se dicen y que parecen mal, ¿verdad? Pero que hasta son cotidianas ahí entre ellos. Yo cuando mis hijos estaban en la escuela, peleaba con los maestros, verbalmente, ¿verdad? Porque los miraba faltar a sus obligaciones, como debía de ser. De por sí, a mí para darle una vuelta a mis hijos en la fábrica, por lo menos en las que estuve, no eran muy buenos para dar permisos a los hombres, aun cuando no hubiera trabajo, que era cuando yo aprovechaba, porque pues, tampoco me ha gustado ser así de faltar al trabajo, ¿ah? Y cuando miraba que había, bueno, ahorita si le caigo por sorpresa a mis hijos, va a ser bueno. Lo bueno era conseguir el permiso. Incluso había compañeros que cotorreaban con eso, decían, ¿quieres que te den permiso? Ponte faldas. Porque a las mujeres sí se entiende, pues, porque se entiende porque las mujeres siempre, hasta ciertos años atrás, decían que eran las que se encargaban de la crianza de los hijos, ¿verdad? Pero como ahora tienen que trabajar, pues ahora no hace falta, digo, hace mucha falta una manita por parte del hombre. Y pues yo siempre he sido un poco más consciente y buscaba eso. Entonces cuando no tenía trabajo, incluso lo aprovechaba de la mejor manera que yo creyera que podía redituarnos un poquito más de recursos para seguirla llevando mejor. Resulta que fueron muy pocas veces las que me dieron permiso para dar una vuelta a mis hijos. Y por lógica iba y preguntaba a la maestra cómo va mi hijo, cómo se porta y si no es muy faltista, porque pues, a veces uno lo lleva hasta la puerta, pero con eso de que son tan cuidadosos también algunos maestros, pues a veces no sabían qué pasaba si uno lo dejaba allí. Había veces que llegaba uno a dejar a los hijos a la escuela y los maestros todavía no llegaban, siendo que a veces llegaba uno corriendo porque ya era la hora de entrada. Y los maestros, bien, ellos pueden entrar a lo que quieran, mientras le, mientras le den coba a la directora o al director, mientras se presten a sus jueguitos, pues todo bien. Y llegué, como decía, a pelear verbalmente con ellos porque había veces que era la hora del recreo y la puerta cerrada, no dejaban entrar, entonces le preguntaba al conserje, bueno, y entonces llámele a la maestra, ¿no? ¿Qué? No está. Es que están en junta y se encerraban en una junta para almorzar a la hora del recreo. Entonces, por lógica, los niños, pues así como son atrabancados, algunos descalabrados, algunos que los tumbaban porque pues, los más grandecitos no cuidan a los más chicos y menos si no son sus hermanos. Entonces había veces que los chiquillos grandes jugando allí al fútbol o a lo que fuera y pues los más chicos a veces se atraviesan por allí, los tumbaban y cosas así, ¿verdad? O los más chiquillos trepándose a los árboles y de repente para abajo, o cosas así que pasan en la escuela, porque necesitan el cuidado de un adulto. El conserje nada más era el mandadero, que abría la puerta y la cerraba. Nunca lo vi yo que
que fuera para andar haciendo el aseo allá adentro, o deshiervando, o por lo menos llamando la atención a los niños que se portaban mal, ¿no? Él nomás en la puerta y también como, pues yo no sé, pero no trabajé de conserje, pero se me hacía algo grotesco todo eso, porque de las pocas veces que fui, llegué a ver cosas que no me parecían, imagínense, de cotidiano y de diario. Entonces yo eso le reclamé a una maestra, a una directora, le dije que pues entonces quién era el que cuidaba a los niños, y dijo que no les pasaba nada. Tiempo después, allí en la escuela donde estuvieron mis hijos, atropellaron a una niña a la hora del recreo. ¿Por qué fue? Era la que mandaban a las tortas. Me dio coraje y todo y no me aguanté y fui a reclamarles. Pero ¿a quién? No estaba nadie, no me dejaron entrar. Tal vez ya me conocían un poco o se imaginaban o por lo mismo que pasó no dejaron entrar a nadie para no hacer problemas, pero darte cuenta tú de algo así, pues sí, sí molesta. Aunque no sea nada tuyo la niña, porque así como le pasó a ella, puede pasarle a cualquiera, tu familia, parientes o algo. Entonces, siempre, siempre ha habido razones para pensar que pues estamos todavía muy atrás de llevar una vida más o menos que nos acerque un poco más a la democracia, que seamos un poquito más democráticos, porque hay gente que ni siquiera lo entiende qué es la democracia. Hay gente que ve una persona que quiere imponer, digamos, la democracia y piensa que nada más es por estar haciendo argüende. Yo los he oído hablar de eso. Pues que se gana, nunca va a cambiar, ¿no? Y no, y menos así sin apoyo de quien deberíamos apoyar. La gente pobre es la que más debería de apoyar la democracia para que eso, si lo conocemos, eso tarde o temprano nos va a beneficiar en algo. Pero sí, a ver, yo digo una cosa, yo no soy muy rezandero, eso no quiere decir que sea ateo o sea así, pero yo digo una cosa, a veces me parece pues ir a perder el tiempo cuando hay cosas que hacer. Y yo me digo, ay, que Dios me perdone, pero prefiero rezar aquí un Padre Nuestro. Creo que es lo mismo. Creo que es lo mismo si lo rezo en la casa que si lo rezo en el templo. Y aquí en la casa no me cobran y en el templo sí. Porque hay algunos que piden la limosna, pero no la piden, le exigen, hasta le hacen uno con el canastito así en las costillas para que dé uno. Y pues muchos se sienten avergonzados de que voltee la gente a ver porque ya hay como no queriendo, sacan el billetito de a 20 o así para que dejen, pero hay gente tan así en la iglesia, digo, parece como si les fueran a dar parte de allí. Y yo pienso que no, porque yo estuve algunos años dentro de alguna forma dentro de los deberes de la iglesia, ¿verdad? Y nunca me dieron ni un vaso de agua. Y no lo digo por eso, porque yo lo hice de corazón,
pero sí observo que hay situaciones en las que pues ni siquiera te agradecen, ni siquiera te dan el padre piensa que debe de hacerlo uno como por obligación porque él es de los divinos. No, señor, todos somos iguales. Y si no, que le pregunte a la democracia, todos somos iguales y nacemos con los mismos derechos. Ya el que logra desarrollar más habilidades, pues que no abuse de ellas, mucho menos con los que están más abajo, mucho menos con los que no pueden sobresalir de ahí donde están. ¿Cómo se entendería pues entonces la democracia si no es así? La democracia es pues buscar una forma razonable de que nos ayudemos unos a otros, de que caminemos todos juntos por el mismo sendero, que vayamos de la mejor forma, bien. Por eso en las migraciones no se pueden manchar. Tan fácil sería decirle a los migrantes, no estás en tu país, fuera de... Es como tomarlo a modo personal. Estás en tu casa, no te gustaría que nadie se metiera, a menos que tú los invitaras. Y sin embargo, los migrantes, ¿cómo vienen a hacer sus despapalles aquí a México y exigir cuando están en un país ajeno? Como se dice, ¿verdad? No debería de haber fronteras para la gente. Deberíamos de tener migración, pero cuando fuera con respeto. Cuando es así como lo hacen ellos, que incluso hasta se ponen agresivos porque no los dejan, pues ahora sí que atropelladamente pasar. Oye, no, pues primero pide permiso y se te va a conceder, les han dicho. Primero hay que, a lo primero hay que arreglar tu estadía aquí. Estás invadiendo un territorio. Por legalidad, como se dice, por justicia. Deberíamos, ahora, pues a veces es obligatorio de las instancias gubernamentales velar por ese trabajo que viéndolo bien, pues no nos correspondería, ¿verdad? Pero sabemos cómo está la situación aquí y que nada más se viene a engrosar todo ese problema, porque pues ahora ya me estás metiendo en el problema de cuidarlos para que los grupos no se les apropien, eh, pues a la brava. En San Fernando, Nuevo León, hace algunos años, ¿qué pasó? Rescataron a personas que tenían ya meses o más de un año trabajando sin derecho a cobrar nada y a veces hasta sin comer porque pues, si se ponían rebeldes no les tocaba nada. Además de las fosas clandestinas de tanta gente que ya había dejado de existir por los mismos grupos. Entonces, no había quien nos cuidara por la migración o porque y se entiende que si vas a cuidar una cosa, descuidas otra. Es lo que vemos ahora y es a lo que me refiero con tantos plantones y tantos. Es que andar cuidando a otros que no debería, cuando no se sabe si a lo mejor ese plantón es por provocar la distracción para que otros hagan otras cosas. Pues es así como a veces deberíamos de entender las cosas, deberíamos de ver que, y yo lo que no entiendo es eso, digo, esas personas se la pasan haciendo plantón, pues que no tienen trabajo, no tienen ninguna obligación de nada, que eso es lo que me llama la atención. Todos, al menos, yo no me, a lo mejor fui un tonto, porque fui cumplido en mis labores de obrero, pero por conveniencia
Yo sabía que si un día faltaba a la fábrica o llegaba tarde, me costaba que el incentivo de puntualidad, que el de calidad, que el de asistencia, que el de calidad, el de asistencia, el de puntualidad. Había veces que por un minuto te tumbaban todos esos incentivos que no eran sino aumentos que que autorizaba el gobierno y que los patrones de mala maña pues lo agarraban en lugar de darte el aumento, te lo daban como un incentivo. Y eso nunca hubo poder que nos apoyaran para quitar eso. Ahora, sindicalizarte, ¿para qué? Para que ellos sean los que estén sacando dinero de tu bolsillo. Si de por sí así no ajusta uno, ahora menos pagando cuotas para el sindicato. Y que a la hora de la hora también se hacen para el lado del patrón y te dejan abanicando. Entonces, todos esos detalles nos hablan de cómo estamos aquí en realidad, indefensos todos, y que no justifica las cosas que hacen los maleantes, pero creo que a veces es por ahí la cosa, por lo que ha cambiado tanto aquí el país también. Hay tantas personas que se ven en la necesidad de caer en las manos de malas personas porque pues no tienen y quién puede vivir sin comer. Aunque me digan que no, pero yo he visto personas perder la razón por eso. Que si no se alimentan, no comen, se deteriora el cuerpo y hasta capaces de perder el razonamiento son. Hay muchas cosas, muchos detalles que si los pensáramos con un poquito más de seriedad, yo creo que entenderíamos más el razonar de las cosas. Ahora, como les digo, yo no justifico que anden por ahí en la calle robando, pero sí sé, esas personas saben que están arriesgando a perder unos años de libertad o a veces hasta quedarse allí para siempre, porque pues, a veces los chivos expiatorios a veces son personas inocentes, no digo que todos, porque aquí lo único que sí sé es que no se investiga como debe de ser, no hay la capacidad de hacerlo, por más que presuman, creo que no, más son como decir puros aspavientos que a veces hace el gobierno para ver si la gente se aplaca un poquito ahí, presumir que trajeron a Superman, que ahora sí ya nadie va a robar. Pero luego que ven que Superman no hace nada y que en realidad ni es de acero, ni siquiera para el traje de Superman tiene, pues vuelven otra vez a la misma. Dicen, nada, al cabo Superman ni es cierto que ve y oye a distancia ni nada. Yo me la juego. Y entonces todo vuelve a su nivel, todo vuelve a estar como antes. Y así vamos padeciendo de uno y otro problema, de una y otra cosa que no se ve para cuándo. Lo vuelvo a decir, yo siempre he tenido, desde niño siempre tuve la ilusión, porque tal vez cuando miraba al presidente todavía era inocente y me parecía que ese presidente hacía cosas por la gente y que fue Adolfo López Mateos, porque se miraba, pero ya ahora leyendo la historia y leyendo todo, pues damos cuenta que ha sido lo mismo todo el tiempo. Nada más le dan a uno a tole con el dedo para que siga uno, como ellos en ese tiempo, para que siguiera uno votando por el PRI, siendo que se aventó sus buenos tiempos
creo que fueron, pues no me acuerdo ahorita, pero fue bastante tiempo el que duró el PRI como partido oficial. Y es que, pues allí, ahora sí que aunque hubiera votaciones, pues ya cuando estuve grande miraba por qué. Pues a cualquiera que se les ocurría lo apuntaban y hasta los finados que estaban ya en el panteón los metían como votantes. Y pues así con estas triquiñuelas, mientras los contrarios no digan nada, porque todo ha sido en base a eso, todo ha sido en que mucha gente sabe cosas, pero se las calla y no levanta la mano porque así les va. Pero ya cuando va viendo un grupito, pues es cuando sacan las cositas como están ahorita, digo, Marquito Cortés, que aunque sea político de cepa, pues lo miro a veces que se exceden en sus cosas, ¿verdad? En sus comentarios. ¿Por qué no denuncia? ¿Por qué no ponen las pruebas como decían allá? ¿Me van a denunciar? Pongan las pruebas para que esto sea un acto legal. Hablar nomás porque le duele que les hayan ganado las gobernaturas y todo eso, pues es no decir nada, es estar igual, puro bla, bla, bla y nada. No, las cosas hay que hacerlas bien o mejor no hay que hacerlas. Y si sabes que uno tiene cola que le pisen, pues písasela pero legalmente ve a decirle allá, demuestra. Sí se ha demostrado que es lo que pasa con la iglesia también. Todos los abusos que a veces me parecen ya absurdos, a lo mejor la gente como una moda, como una corriente, ahora todos quieren sacar algo de la iglesia también, porque eso es lo que siempre se ha visto aquí en México. Mucho oportunismo, como quiera que sea algo que les dé, más si no tiene nada que hacer. Antes había también una ley que decía que si tú mentías a la hora de hacer una declaración, si no lo podías probar, te tocaba cárcel también. Y por eso mucha gente no declaraba. A veces ni siquiera los testigos, porque eran los paganos después. Así es que te acusaban de difamación y pues si no tenías una prueba, mejor ni hablabas. Y por eso mucha gente no se animaba a denunciar. Pero ahora hasta parece que, como dicen, se aprovechan del árbol caído para sacar leña. Antes que nada, pues hay muchas cosas que son apócrifas, son falsas y que muchas se consiguen, a veces hasta las actas y todo eso que se consigue por acá bajita la mano y con un dinerito, pues a veces hasta los testigos comprados. Y pues creo que estamos, aunque no creamos, a veces estamos en un callejón sin salida porque por la ley no se puede hacer una ley más transparente, no se puede eh, que cumpla bien con todos y cada uno de las constituciones que para lo que fueron creadas. Vamos a seguir batallando y soportando todas estas cosas que a algunos nos preocupa, a otros nos entretiene y a otros más pues, hasta nos divierte viendo todas esas cosas. Pues por aquí nos estamos escuchando. Hasta luego.